Seguimos las conversaciones de actualidad esta mañana con Stevie Sitch. También es empresario, ¿verdad? Pero además es un columnista, es un hombre de izquierda con una larga trayectoria, además también, con una reconversión en ese ser de izquierda importante. Además, jugó un rol muy significativo durante la UP y jugó un rol importante también luego en la renovación del socialismo en Chile, y no hace mucho renunció al Partido Socialista, lo que no le quita su condición de hombre de izquierda. Me refiero a Óscar Guillermo Garretón. ¿Cómo estás, Óscar Guillermo? Bienvenido. Gracias, Óscar. Gracias, bueno, muchas gracias por estar aquí y decirle bienvenido. Bienvenido. Bueno, está bien, dando la bienvenida, nos gusta igual. Y puse todos esos elementos sobre la mesa. Además, economista de la Universidad Católica, ha sido presidente de compañías, ¿verdad?, con una larga trayectoria, tanto privadas como del sector público. Desde todas esas veredas en las cuales se puede parar Óscar Guillermo Garretón, un líder importante además también de lo que algunos consideran la izquierda más dura en su momento, parte importante del lado no amable de lo que fue la izquierda de la UP, movilizando gente, incluso llegando a pensar que había vías que hoy día son consideradas abiertamente no legítimas, por las cuales era posible obtener los objetivos políticos que uno se trazaba. Con todas, de todas las veredas en que te puedes parar, ¿qué análisis hace Óscar Guillermo Garretón de lo que está viviendo Chile hoy día? A ver, mira, creo que todos los que alguna responsabilidad tenemos en todos los ámbitos que tú puedas mencionar, has mencionado montones en el caso mío, no previmos esta situación y muestra un cierto grado de incomunicación entre la sociedad y lo que se ha llamado la élite. Porque la verdad es que si uno mira las manifestaciones, ninguno se siente representado con ningún partido político, ¿ya? Y en general hay una crítica a las empresas también. Dicho eso, yo te diría que hay una serie de cosas que a mí me interpelan, que son muy complejas. Primero, yo creo que las movilizaciones no se van a detener, ¿ya? Van a seguir. Creo que muchas de ellas reivindican cosas que no tienen que ver con la economía, como por ejemplo la manifestación de ayer, ¿ya? La de las mujeres, dice. La de las mujeres de ayer en el Estadio Nacional. Tuve 2 hijas y mi nieta mayor allí, y la versión de ella es una versión maravillosa sobre lo que fue esa reunión, ¿ya? Entonces, eso yo creo que va a continuar. Pero precisamente para que esas reivindicaciones continúen, es indispensable terminar con la violencia, que de alguna manera busca arroparse de manifestaciones pacíficas para poder legitimarse y para poder actuar destruyendo. Y esa destrucción tiene un efecto que va a terminar pagando todo, que es mi tercera preocupación, y es que en el fondo mucha gente ha de alguna manera justificado la existencia de una cantidad de violencia diciendo, mira, la verdad que si no hubiera ocurrido No hubiéramos conseguido nada. ¿Tú crees eso? Yo creo que ese es un sentimiento general, ¿ya? Y en ese sentido no estoy ni siquiera por discutirlo. Lo comparte. Creo que efectivamente si no hubiera habido este remesón, probablemente muchas cosas no estarían hoy día en la discusión de la sociedad, ¿ya? Y negarlo creo que es una estupidez, porque en el fondo es real. Dicho eso, creo que todo lo que poner considerado, incluso que pagar precios como el incendio del metro o saqueo de supermercados, es una cosa que podría justificarse. O sea, yo igual que todos no lo justifico, pero en el fondo igual que todos entiendo que hayan tenido en relación con esto y que muchos hayan de alguna manera o cerrado los ojos o hecho guiños a la violencia en este tiempo. Pero hay una violencia sobre la mayoría de la gente que no ha llegado todavía y que va a llegar, ¿ya? Y que es el impacto devastador sobre la economía que ha tenido este mes. ¿Qué va a ser un efecto, Óscar Guillermo, que se reflejaría desde el punto de vista social o de la gente? ¿De qué manera? Cuando tú dices, cuando llegue ese momento, ¿cómo se va a materializar en una reacción por parte de la gente en la calle? Y tú me lo preguntas, te lo voy a dar en una imagen súper simple de un dato. A ver. En las proyecciones de crecimiento para el mes de octubre eran 2% y fue menos 3,5%. O sea, 5,5 puntos de diferencia entre la proyección esperada y el resultado real. Bueno, 5,5% es poco más
de que el conjunto de lo que creció toda la economía durante los 4 años de Michelle Bachelet, en un año, en un mes, se hicieron agua. ¿Ya? Y eso, ¿qué quiere decir en esta cuestión? Que tiene efectos en empleo. La situación de octubre, todo indica que va a ser peor en noviembre por una razón muy simple. Las manifestaciones comenzaron el 18 de octubre, o sea, fueron 12 días de octubre, y han cubierto todo el mes de noviembre. Claro. Entonces lo más probable es que noviembre va a ser peor. Y no quedan... Está sonando un celular. Sí. Te está llamando el ministro de Hacienda para que le ayude a hacer los cálculos. No. No me llama. A pesar de que creo que es de los grandes descubrimientos de este gobierno, el ministro de Hacienda. Ya vamos a hablar de él más adelante. Pero te diría lo siguiente, yo creo que había una situación de desempleo muy grande y el efecto concreto es muy simple. Y es que una parte de la gente que logró pasar a ser clase media va a volver a ser pobre en Chile. ¿Tú defines eso como violencia también, tan dura como la violencia física? En el fondo, yo lo único que hago es decir, mira, las manifestaciones pacíficas se justificaban, muchas de ellas tenían razón de ser. Otra cosa que sea muy difícil de agarrar porque son muy genéricas algunas de ellas. O sea, decir con palabras de la gente, mira, yo no quiero seguir viviendo esta vida de mierda, o yo quiero, digamos, de que no haya tanta desigualdad, es una manera más fina de decirlo, ¿no? Es muy difícil de tomar si tú no tienes, digamos, qué es lo que entiende la gente por eso. Cuando venía para acá me encontré un letrero que había en la muralla que decía, mientras las movilizaciones no van a parar mientras no paren los abusos. Y yo tengo la impresión de que los abusos es muy difícil que paren totalmente. Siempre van a haber algún abuso. Hay un grado de subjetividad también respecto de eso. Claro. Entonces digo, yo tengo la impresión que nosotros tenemos, por la mayoría de la gente, que terminar con la violencia para que las manifestaciones, que van a seguir siendo expresión, yo creo, de la sociedad chilena, puedan hacerlo en paz y sin pagar costos que no tendría por qué pagar y que está pagando por la violencia. Oscar Guillermo, pero parar con esa violencia tiene varios caminos, ¿verdad? O sea, varias cosas que deberían pasar al mismo tiempo. Hoy hay un tema de seguridad pública, ¿verdad? Que es importante y que pasa por el Ejecutivo, pasa por las policías, pasa por decisiones. Hay un tema en el mundo político que tiene que mandar las señales correctas, además también, de que se está tomando nota, de que se están haciendo cosas y de bajar un poquitito la ansiedad de que nada es suficiente, ¿verdad? En algún momento algo tiene que ser suficiente y el mundo político tiene que imponer ese criterio, ¿verdad? Pero además también está el rol que siguen jugando algunos actores del movimiento social, fundamentalmente, que si bien nunca fueron los líderes de esta movilización, hoy día siguen llamando activamente a mantener la acción en las calles, como por ejemplo, y voy a insistir en ponerlo como ejemplo, el líder del No Más TAC, que acaba de conseguir algo bastante parecido a un perdonazo del gobierno e insiste con mantener las calles movilizadas. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo que una de las características más complejas de esto es que tenemos, por un lado, una movilización sin cabeza y sin un pliego, por así de ser, de peticiones claras, sino que sensación de haber sido durante mucho tiempo postergado o abusado y que quiere que eso termine. Y eso es muy difícil de agarrar. Y no tiene cabeza. O sea, esa es otra cosa muy complicada. Más aún, las cabezas son raras. O sea, yo conozco muy bien a los gremios camioneros de este país, ¿ya? Y yo te puedo decir una cosa. Ninguno de los dos grandes gremios camioneros, ni el que dirige Juan Araya, ni el que dirige Sergio Pérez, han estado movilizados en la movilización del No Más TAC. El que ha hecho fundamentalmente esa movilización es un grupo de camioneros tolveros dirigidos por un dirigente de la CUT de apellido Alarcón, que ha estado en eso. Porque el gobierno le dijo, bueno, no lo sé, los otros por supuesto no se van a oponer. Pero no, ¿esto de quién dirige esto? El movimiento de la Mesa Unión Social no existía hace 45 días atrás. Entonces, yo digo... Hay un mínimo común en esas personas, que son todos del Partido Comunista, los que insisten. Bueno, Mario Aguilera, el señor Alarcón que tú nombras, Bárbara Figueroa, que estuvo sentada aquí el otro día con nosotros. Entonces yo digo, tú preguntaste una serie de factores, yo te voy a decir los que yo creo que son factores críticos a partir, digamos, de mi modesta visión de las cosas. Uno,
es indispensable dar respuesta a algunas demandas sociales que permitan que la gente dé el tiempo para tratar el grueso de cosas que piden. Porque resolver el tema de las pensiones, de salario mínimo, de la salud, etcétera, no se hace En una semana. En una semana, en un día. Pero tiene que haber algo que le diga a la gente, mira, ganamos en lo que queríamos y ahora podemos dar tiempo al poder político, al gobierno, a los empresarios, en fin, para responder. Yo creo que que la idea del bono habría sido estupenda, ¿ya?, si no hubiera sido hecha como lo hizo el presidente, ¿ya? Ojalá funcione, pero yo digo... Porque te pareció como bono de término de conflicto, digamos. Es que sabes lo que pasa. Así se leyó. Es que sabes lo que pasa, yo diría. Y no, claro, bien poco efectivo. Te vuelve a llamar el ministro de Hacienda, te está sonando el celular. Préstame tu celular. El celular para sacarle, para dejarlo en silencio. Yo te lo dejo en No silencio. me digas, no puede ser. En silencio. Ya, guárdamelo por ahí. O Alguien apágamelo, que se enchufe con la radio. No, yo Ahí te lo puse en silencio. Ya. Y es que, yo digo, el tema es el siguiente. Yo creo que el segundo factor, aparte de dar respuesta social, porque en el fondo hay que separar ese ansia social de los violentos, ¿ya? Pero la segunda cosa que es muy importante entender, que ninguno de los tres poderes del Estado por sí solo es capaz de dar una respuesta satisfactoria. Ajá. O sea, cuando tienes un poder ejecutivo que el presidente tiene un 10% de aprobación, cuando el Parlamento está en el fondo del hoyo en términos de su desprestigio y ningún movimiento quiere que haya una bandera partidaria en las calles con ellos, cuando la Corte Suprema además es criticado por sus formas erráticas en que está a favor o en contra de los balines y todas esas cosas, o la Fiscalía está llamada, digamos, a aclarar sus cosas, si no hay una respuesta en conjunto de todos ellos, se anulan mutuamente para poder dar la respuesta. Entonces, a mí me habría encantado, por ejemplo, una cosa como esta. Lo digo como yo lo pensaría, por mi experiencia puede ser empresarial y político. Llamarlo a los tres, juntarlo a los tres. No uno más arriba que otro, juntarse los tres. Decir, mira, tenemos que resolver esta cuestión y vamos a resolver estos puntos, pensiones y toda otra cuestión. Tenemos estas ideas de acuerdo y demos un punto de partida que sea un acuerdo de todos nosotros que vamos a partir dando ese bono. Lo decía Bernardo Larraín, una suerte de acuerdo de diálogo institucionalizado. Exacto. Que apunte en la dirección de las reformas de largo plazo. Eso es, pues. Yo digo, en el fondo pensar con un gesto pirotécnico un restaurante de la comuna de Maipú se va a resolver el problema, yo creo que es un error. Y lo digo no por ganas de criticar y por unas cosas, sino porque creo que estos errores en estas circunstancias no son buena cosa. Yo creo que nosotros tenemos que buscar hacer, además, si hace una proposición el Ejecutivo tal como están las cosas, el Parlamento va a proponer otra. Entonces, si no se ponen de acuerdo para resolver el tema, para presentar una propuesta general al país, no la vamos a tener. Y yo creo que el país la está esperando. ¿Qué riesgos ves en lo concreto hoy día, al día de hoy, cuando todavía no está instalado ese diálogo institucionalizado, cuando las movilizaciones han morigerado al menos en su... y hemos visto algunas se han convertido en otra cosa, digamos, como la de las mujeres, ¿verdad? Sí. Que uno dice, si vamos a seguir movilizados así, perfecto, no hay problema, porque son acotadas, ¿verdad? En espacios distintos, no son violentas, son con causas bastante más claras, más definidas. ¿Qué riesgos ves? Bueno, yo veo varios riesgos, digamos, estamos. Obviamente hay un riesgo en la democracia si es que seguimos con un Estado tan desarticulado, tan en bancarrota como apareció en este tiempo, que ocurren cosas como las que han ocurrido en Chile, que son noticia mundial y no han tenido capacidad de reaccionar frente a ello, dar una respuesta. O sea, tenemos un problema con la democracia y tenemos un problema con el Estado. O sea, hay que resolver esa cuestión. Dicho eso, tenemos un problema con la economía. Como digo, hemos perdido años en un mes. Y esa cuestión, mira, lo voy a decir muy brutalmente, esas cosas nunca las pagan los ricos. Nunca. O sea, cuando la gente diga, entonces, mira, vamos a ir a saquearlo, a quitarles todo, cuando lleguen a esa conclusión, ya se adherido con todo y van a quedar las carcasas nomás, ¿ya? Entonces, digo, los grandes pagadores de esta situación terminan siendo los más desamparados, los más pobres, y la verdad que una economía que en destrozo o en parálisis es una cosa, digamos, que
va a afectar principalmente a los más pobres. Entonces yo veo ahí es un problema. ¿Cómo esas cosas se articulan? Bueno, yo digo, es posible de que si hay en un momento determinado, ¿ya?, una mayor cesantía, como yo creo que va a haber, que mucha gente considere eso es una razón para volver a tener manifestaciones más violentas, ¿ya?, que ya no tienen que ver con lo que antes había pasado, sino con lo que le con pasa lo que está pasando ahora. Entonces, yo creo que tenemos una serie de peligros y que en el fondo la necesidad es amarrear a la política, ¿ya?, para que se entienda en dar una respuesta es clave. Y para reacción frente a una violencia que además es muy compleja, porque en realidad no hay una violencia, sino que hay como 10 violencias distintas. Voy a mencionar algunas solamente, ¿ya? Veamos el listado, a ver. ¿Ya? Voy a mencionar el listado. Yo digo, hay una violencia narco que no quiere tomar el poder del Estado. Lo que quiere es la desarticulación y destrucción del Estado para poder tomar el poder poblacional sin la interferencia de la policía y otras. Como lo han intentado con Como la que está. relativo cierto éxito en otros países. Entonces es una violencia que coincide con otras, pero que tiene objetivos distintos. Después está la violencia de los que quieren derribar a Piñera. Es una diferencia política que quieren el poder del Estado a diferencia de los narcos, ¿ya?, y que tienen motivaciones de otro tipo. Después está la motivación de los anarcos, ¿ya?, en que en el fondo yo leí ayer una columna de José Joaquín Brunner con frases de ellos, decir, que se muestre el odio y toda esa cuestión, hay que terminar con la vida de ellos porque así comienza la vida nuestra. Entonces, esas personas no están por tomar el poder del Estado, están porque muera no solamente una sociedad, sino que personas concretas, porque eso sería la vida para ellos. Tienes después de eso delincuentes comunes que antes se dedicaban al portonazo, que ahora bajaron drásticamente porque han tenido actividades más lucrativas con las movilizaciones, ¿ya? Después tú tienes violentos jóvenes, por ejemplo, como pueden ser los del Instituto Nacional o alguna gente de estudiantes secundarios u otros, que también es otra violencia. Y tenemos una violencia latente que es muy peligrosa, ¿ya? Y es que el otro día un amigo mío me cuenta que iba por la Alameda cuando había un grupo, digamos, parando automovilistas para el que no baila no pasa, ¿ya? Bueno, y uno de los autos sacó una pistola, un tipo, ¿ya? Por supuesto, por suerte le dieron la pasada, porque eso podría haber terminado a balazo, ¿ya? Y hoy día yo tengo la impresión de que hay gente, digamos, que puede reaccionar muy mal y eso puede precipitar hechos que son imprevisibles. ¿Qué pasa, digo, si los que trataron de matar a los carabineros de un móvil de carabineros lo hubieran logrado? ¿Cuál habría sido la reacción del Estado frente a eso? ¿Qué pasa si un tipo asustado, con pánico, en una de estas barricadas, digamos, en las calles, digamos, dispara y mata a 3 o 4 personas? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, tenemos una violencia latente instalada, ya, que hay que ver cómo desarticular. O sea, la movilización, en el fondo, un gran obstáculo para la movilización y para que esto termine bien es la violencia tal como está operando. Pero combatir la violencia supone dar respuesta también a las demandas de la gente, ¿eh? Óscar Guillermo Garretón, esta mañana también conversando con nosotros aquí en Infinita y también Mega Plus. Óscar Guillermo, muchas gracias por haber estado sentado con nosotros. Le devuelvo su celular a todo esto. Gracias. Gracias. Muy buenos días.